Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas, todos y todes. Hoy estaremos conversando sobre la representación trans desde la mirada de cineastas latinoamericanas, y es por ello que hoy contamos con Cecilia del Valle, directora de Canela, Caterina Harder, directora de Escamas, Luisa Fagá, guionista y montajista de Umbral, y Karina Sama, directora de Malva con nombre de Flor. Bienvenidas todas a esta conversación. Bueno, primero quiero felicitarlas a todas por el increíble trabajo que realizaron. Yo ya tuve la oportunidad de ver cada uno de sus trabajos y creo que esta mezcla de estos 4 trabajos son increíbles porque nos hace mirar el cine trans desde todas las perspectivas que abarcan con cada una de las temáticas que ustedes tocan en sus trabajos. Como mencionaba anteriormente, Umbral, Malva con nombre de Flor, Escamas, Canela, se encuentran disponibles hasta el 1 de agosto en la plataforma de Cinépolis Click, en el banner de Amor Festival. Y me gustaría partir un poco haciendo honor al nombre de esta charla y preguntarle a cada una de ustedes cuál es la mirada respecto al mundo trans que finalmente las hizo llegar a estos trabajos. Partamos contigo, Karina. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Parece que somos todos del mismo equipo, que estamos así como de oscuros arriba, lo que está buenísimo. Para mí, trabajar con el colectivo trans, del cual me siento parte, es un poco, o sea, yo hice la aproximación desde mi costado feminista, y la verdad es que trabajar con Malva me partió la cabeza. y me hizo repensar todo. No es solamente desde el cómo nos vemos, sino desde el propio trabajo, desde el propio trabajo mío como realizadora. Era como una persona trans, ha transitado mucho el tema de la re-representación, o sea, de cómo se mira para verse al espejo. Nosotros, como audiovisuales y como reproductores de subjetividades, me parece que nos debíamos esa mirada, desde que nuestro aprendizaje ha sido desde un mundo tan heteropatriarcal, y sin darnos cuenta hemos gotita, trabajamos desde ese mundo. Entonces, no es solamente cómo miramos, sino cómo nos miramos desde nuestro trabajo, desde las formas que nosotros reproducimimos una subjetividad que siempre nos ha hecho bolsa. Digo, desde mi subjetividad torta y después lentamente mutando a trans, siempre hemos sido representadas de una manera tan heteropatriarcal, y no nos hemos dado cuenta que seguimos reproduciendo ese sistema. Desde las formas internas, desde esta cosa vertical que planteamos con nuestros entrevistados, es yo pregunto, vos contestás. Y es una cosa así como dura y fuerte y bastante fea, digo, cuando uno la piensa, ¿viste? Cuando te das vuelta y decís, bueno, cuando me toca que me entrevisten a mí, qué feo que es, ¿no? De esta cosa es, bueno, esa pregunta no me está gustando, digo, pero ¿cómo la voy llevando? Y me parece que en ese sentido es eso, esa ida y vuelta de mirada, digo, lo que no nos gusta, también no hacerlo. Y el tema de eso, de cómo nos vamos corriendo de ese, cómo vamos desaprendiendo. Posta, el desaprendizaje de todo lo aprendido. Luisa. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo soy la montajista de Umbral, la directora, Corací Ruiz, no puede estar acá, pero claro, el deseo, la necesidad de hacer la película parte de una experiencia personal suya. Umbral es un documental en primera persona, donde ella acompaña el proceso de transición de su hijo, Noah. Entonces, claro, es una película que parte del afecto, del deseo de entender, ¿no?, al otro y a un proceso que ella como persona no vivió, pero que tenía mucha necesidad de acompañar, digamos, y de apoyarlo.
Entonces yo diría que es una película que parte del afecto y de la necesidad de diálogo y de comprensión, ¿no? Sería por ahí. Y yo ya había trabajado con Corazí y tengo relación con ellos, o sea, somos amigos, ya conocí a Noah desde chiquito. Entonces, claro, es todo un documental que está hecho en un espacio de protección, en un espacio familiar, en un espacio de mucho amor y mucho cuidado. Eh, por ahí sería. Caterina. Hola a todos y a todas también que están por aquí. Nada, muy feliz de poder estar conversando con ustedes hoy día. Yo, bueno, concuerdo mucho con lo que han dicho las compañeras también. Para mí, yo lo construyo desde cómo vivo mi feminismo también, en el que no consigo un feminismo que no incluya a las mujeres trans a la lucha. Entonces, para mí también, como decía Karina, es como un ejercicio de deconstrucción de la hegemonía también. Mi corto va un poco sobre el cuerpo, los cuerpos diversos, ¿no?, de mujeres. Entonces, claro, siento que tenemos muchos paradigmas, obviamente, desde el patriarcado y desde la hegemonía de cómo tienen que verse nuestros cuerpos, cómo tienen que ser, cómo debemos sentirnos, cómo debemos habitar nuestros cuerpos. Entonces, para mí este corto como que nace un poco de esa motivación por hablar y por celebrar también, en verdad, la diversidad de los cuerpos de mujeres y la diversidad de habitar esos cuerpos también. Claro, los cuerpos que vemos en pantalla son precisamente cuerpos no normativos, no hegemónicos, y la conexión que tienen es desde ese lugar. Como que también quería como abordarlo desde esa sororidad entre estas dos mujeres, ¿no? Cada una ha vivido su propio tránsito, sus luchas con su cuerpo, y se conectan desde ahí. Son mujeres que abrazan sus corporalidades, su historia, sus dolores, y que se acompañan también como en la búsqueda de un camino hacia la liberación. Entonces, para mí lo abordo mucho desde la empatía y desde la sororidad también como mujer. Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estoy muy contenta de estar acá, primero. Y un poco reuniendo lo que me dijeron mis compañeros aquí. Yo empecé la película bastante fascinada con ella como arquitecta, por haberse asumido a la edad que se asumió y en una ciudad pequeña como la mía. Bueno, lo cierto es que en los procesos documentales suceden muchas cosas cuando uno perfila a una persona, y la verdad, lo cierto que me quedo mucho con lo que dijo Caterina en relación más hermosas que me dijeron cuando la película empezaba a estar en residencias y en laboratorios, y yo quería saber qué tal la película, qué les parecía. Después me di cuenta que lo más maravilloso aún de personas como muy teóricas y muy especializadas en las estructuras y en cuestiones más específicas del cine, yo me he quedado con que había algo de una amorosidad genuina que iba creciendo, como iba creciendo nuestra amistad y como iba creciendo nuestros avatares, el de ella como mujer trans grande, el mío como mujer madre, soltera, con determinadas vicisitudes, y ambas, bueno, nos fuimos encontrando ahí, ¿no?, en eso. Entonces, ya, bueno, mi película la filmé en 7 años, y yo creo que más o menos cuando estábamos en el 5.º año yo ya sabía que estaba filmando a una mujer querida, y la vinculación se había transformado en eso, en un encuentro, y me parece que eso es lo que finalmente la película transmite, lo más valioso, que es que acerca. Hay algo que me gustaría preguntarles también a ustedes como realizadoras, y bueno, Luisa también desde la parte de guión y el montaje, que también es interesante porque en el último tiempo también se ha abierto un debate respecto a contar las historias trans y quiénes las cuentan. Se ha hecho críticas respecto a quienes cuentan historias sin ser parte de la comunidad, o sin incluir a personas de la comunidad, y sobre todo en el tema de la ficción también, más que nada porque aquí la mayoría de sus trabajos son documentales. Y en el caso de ustedes, hubieron personas trans en sus trabajos. Eh, como mencionaba anteriormente, sobre todo porque ustedes trabajaron harto en documental. ¿Cuál fue la importancia para ustedes como realizadoras de incluir a las identidades en cada uno de sus trabajos? Karina, sigamos contigo.
Me gusta la vueltita. Vamos a dar una vuelta. Yo en realidad conocí, o sea, mi primer película se llamó Madame Butterfly y la comencé a hacer a partir de siendo asistente de dirección de una película donde la protagonista era una persona travesti, Mariana Arancibia. Y habíamos hecho todo un casting en la comunidad trans. Así que, o sea, ha sido como cotidiano trabajar con personas trans. Y es, para mí, en ficción, digo, yo trabajo mucho como asistente de dirección en ficción, aparte de ser documentalista. Creo que hay una cosa que se ha roto, por lo menos en Argentina desde hace un poquito tiempo, que es esta situación de que personajes trans lo hacen personas trans. Primero porque ya, como decía anteriormente, el tema de la representación ya está trabajado de una manera maravillosa y creo que la actuación en cualquier persona trans, si vence el tema de la vergüenza, es muy fácil de trabajar. Pero lo que nos está faltando, y creo que en esto es un trabajo que estamos tratando de hacer desde Cartelera Transfeminista junto con Ceci, nos están faltando realizadores trans. Eso es lo que nos está faltando. O sea, alguien que cuente, bueno, yo la verdad es que realmente desde hace un tiempo yo estoy haciendo como una cierta transición a mi manera, pero creo que nos faltan muchas miradas desde lo trans. Inclusive hasta mi próximo documental, a partir de esto, de lo que me pasó de Malva, dije, la cámara sobre el próximo personaje la hace el próximo personaje. Digo, mi entrevistada tenemos como una especie de videocorrespondencia. Ella se está autorrepresentando. Y me parece que lo que falta es esa pequeña ruptura, es que muchas personas trans empiecen a contar la realidad desde su propio lugares, porque creo que en ese sentido, creo que ya el transfeminismo ya está rompiendo fronteras y está sintiendo la feminidad desde otros aspectos. Entonces, ya eso es transicionar. Me parece que hay que considerar las transiciones desde muchos aspectos. Me parece que somos todos grises, no, ni blancos ni negros. Luisa. Bueno, para mí en la película en Umbral, Nova es un maestro, ¿no? Es un tipo muy joven. Cuando se empieza la película, él tiene 15 años y cuando se termina la película tiene 17, algo así. Es un chico muy joven, pero entiende muy bien lo que está pasando con él mismo, lo cual para un adolescente ni siempre es cierto, ¿no? Y él no solo lo entiende, pero tiene las palabras y la dulzura para explicarle a la mamá que pertenece a otra generación. Entonces me parece que Noah, a explicarle a la madre que quiere entender, pero no entiende el proceso de transición, la pone en jaque también. Entonces pone en jaque a la identidad cis femenina y feminista, que en este momento, claro, no está entendiendo realmente lo que está sucediendo. Entonces me parece que darle la voz a Noah es muy importante, pero en la película una de las cosas más importantes también fue el hecho de darle la voz a Corazí, o sea, mostrar la contracara del diálogo, ¿no? Digamos, entonces exponer no solo a la persona trans, pero también a la persona cis, que dicen muchas cosas que son, digamos que absurdas, con amor y con deseo de comprender al otro, pero también con prejuicios y qué sé yo, con todo lo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, que somos personas que estamos aprendiendo. Entonces, por así también se pone ahí y se dispone a aprender con el hijo. Me parece que eso es muy bonito. Entonces, yo diría que, claro, la película es hecha por una mujer cis, pero el maestro de la situación es Noah, y Noah acompañó el montaje de la película, o sea, vio los cortes y está totalmente de acuerdo con todo lo que está en la película. Él participó de alguna manera, ¿no? Del proceso, no del montaje en sí, pero no hay nada en la película que no haya pasado por su aprobación. Entonces también hubo ahí un diálogo, digamos. Caterina.
Bueno, en mi caso, bueno, el cortometraje, de hecho, como la protagonista es una mujer cis, que se me olvida el nombre del personaje, ¿lo puedo creer? Bueno, el personaje de Ana Casas, que es la actriz, que es una mujer cis, y bueno, y ella conoce a Lucía, que es la mujer trans. Alicia es la protagonista, vale. Y conoce a Lucía, que es una mujer trans, que es su vecina. Entonces, claro, para mí también era como un trabajo más honesto y más respetuoso, como para mí como directora de ficción también, como partir el relato desde esta mujer cis, ¿no? Que conocía a esta mujer trans. Y en ese sentido, este personaje de Lucía fue como un trabajo muy de la mano con Violet Ferrer, que es la actriz. Y efectivamente ella, o sea, yo le di la idea, le di el guión y lo fuimos deconstruyendo juntas en el fondo también. Como cambiamos muchos diálogos, todo fue muy conversado con ella también. Entonces creo que ella participó como muy activamente de ese proceso y eso fue también como muy bonito para mí poder hacerlo de la mano de ella. Y creo que el personaje Lucía tiene mucho de Violet, la verdad, como su carisma, su energía, su luz. Entonces creo que le aportó mucho también. Cecilia. Sí, estaba pensando que en nuestro caso, con Canela, bueno, nuestra película es un documental bastante fronterizo, digamos, que coquetea mucho con la ficción. En ese sentido, ella es una gran cinéfila y bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura y a ella mucho el cine, y ahí hubo como un encuentro en el proceso creativo de ambas, digamos, ¿no? Como de mucho disfrute. De entender que ella en principio quería contar su historia, o sea, pero también que estaba bueno encontrarlo de alguna forma, o ella realmente en donde, bueno, lo narrativo atrape y haya como algún encuentro también con el disfrute, que no sea solamente, digamos, narrar su historia, sino ver cómo la narrábamos. Y en ese cómo, en esa forma la fuimos encontrando juntas, y me parece que estuvo bueno porque la película, ese formato responde mucho a ella, digamos, ¿no? Como no podía ser un documental muy tradicional la peli de Canela. Creo que tampoco iba a ser una ficción, fue como también fronteriza entre géneros cinematográficos, que bueno, yo ya, las películas que más me gustan en general últimamente son así. En ese encuentro del formato de la película, de cómo se nutrieron nuestras miradas y nuestros deseos, ¿no? Para hacer una película en el mientras tanto y en el resultado, porque, bueno, ella fue partícipe de muchos momentos, hasta que en un momento me dijo, yo no quiero ver más nada, bueno. Y nos agotamos las dos compañeras. Yo disfruto también de verlo y mostrárselo a mi padre, y eso me parece es la síntesis o el resultado de una sinergia amorosa, te diría yo, ¿no? De querer contar una historia y de cómo querer contar una historia. De un solo lado no se puede, sino de a dos. Nos quedamos... ¿Te escuchan? Creo que nos quedamos un poco pegados. Creo que Cecilia siguió pegada. Sí. Creo que sí. Sí. Ceci. Ahí parece que volvió. Ahí, Cecilia. Hola. Ahí sí. Va y viene mi internet. ¿Estoy bien? ¿Se escuchó Sí. lo que dije? Al final no. Al final no. Ah, bueno, sí, las veía como que miraban como...
No, bueno, digo que en realidad para cerrar, que esa sinergia se da cuando de las dos partes hay una participación genuina de lo que se quiere mostrar y de la forma también en la que se quiere mostrar, que me parece que es importante. Hay otro tema que me gustaría tocar con ustedes, principalmente con Karina, que es tomando un poco el tema de la violencia. Y el reunir estas 4 piezas audiovisuales que ustedes crearon, me parece increíble, como les decía al principio, porque lo vemos se abarca desde distintas miradas, lo que pasa con el mundo transgénero. Incluso podemos hacer un análisis de época, ya que aquí también se toca el tema de la visibilidad de la tercera edad. Y ahí quiero caer en ti, Karina, con el tema de Malva con nombre de Flor, porque vemos una persona trans que sin quererlo se llena como de palabras despectivas que tiene que ver un poco con lo generacional de la época donde vivió, donde ni siquiera se trata como una persona trans, sino que se trata como de maricón, de puto, y usa como ese tipo de palabras para referirse a quien es por algo social que se le impuso y la discriminación que vivió, y dentro del documental vamos viendo cosas impresionantes de las que habla, como esto de inventarse un nuevo lenguaje para salvarse de la policía porque iban presas solamente por ser trans o andar con ropa de mujer. ¿Nos podrías contar un poco? Pero también se mandó una frase interesante donde dice: no nos dábamos cuenta cuando estábamos en dictadura porque para nosotras siempre era lo mismo, que es una frase bastante potente. Podríamos hablar un poco sobre la violencia que también se toca en todos los cortometrajes, o sea, en todos sus trabajos, también están en el corto de Karina, en el documental de Cecilia también se ve un poco con el tema de los hijos que finalmente también terminan como dejando un poco la felicidad del padre, por decirlo de cierta forma, por sus bienes propios, y termina ahí el personaje del documental dejando un poco de lado su propia felicidad. Bueno, en el tuyo, Caterina, también vemos un poco la violencia física, y, y como decía Luisa también en el documental de ustedes, también se ve un poco el miedo a la violencia, más que la violencia en sí, sino como de lanzar al mundo a este hijo trans y lo que puede encontrarse en las calles también. Me gustaría que habláramos un poco de esa temática que lamentablemente sigue ocurriendo hoy en día. A mí me tocó eso, encontrarme con Malva, Malva cuando yo la conocí tenía 90 y algo, no sabíamos mucho cuánto. Entonces conocer una persona travesti desde cuando ni siquiera esa palabra existía, es como bastante movilizador, porque en realidad había cosas que Malva me decía que a mí me tensionaban de una manera que no entendía, hasta que uno no puede poner en contexto. Digo, a Malva le tocó la época de, si no te hacías cargo de las cosas feas que te decían, si no agarrabas y la tensionabas para llevártela a tu molino y agarrar y apropiártela y decir, bueno, sí, soy maricón, soy puto, soy mariposón, digo, todas esas palabras Malva las pasó por el cuerpo y se apropió de ellas y dijo, esto no me va a molestar. Yo decidí terminar la película, digo, tiene un sobrecierre, donde Malva dice, soy una travesti de alma. O sea, y se apropia de una palabra que hasta le ha sido ajena durante más de la mitad de su vida. Pero a ella, o sea, ella era, digo, en cierto sentido, y me parece que ahí es desde donde nos paramos, desde el transfeminismo, es de ser gerundio, desde ser algo mutable. Yo estoy siendo esto, ahora, mañana no sé. Y lo que Malva cuenta es todas esas violencias ejercidas del patriarcado a través de todo ese tiempo vivido, se resume en eso, no nos dábamos cuenta cuando estábamos en dictadura y cuando estábamos en democracia, porque siempre nos trataron igual. Y una persona para la cual, Malva era chilena,
ella cruza a pie, hizo la gesta sarmartiniana, pero al revés. Ella nos vino a conquistar a nosotros. Y la verdad es que Malva cuenta de que la persecución vino en la época de Perón, y darse cuenta de que en el 2015, que es cuando estábamos filmando, en 2014 que estábamos filmando la película, otro partido llamado peronista estaba viendo, o sea, reivindicando lo trans, era muy fuerte para ella. Entonces me parece que en cierto sentido es esta situación que hemos atravesado desde lo jurídico, de ir consiguiendo determinados derechos, no lo estamos consiguiendo desde lo social. Creo que aún el día de hoy a las personas trans se le niega el libre tránsito. Digo, no se puede ir por cualquier lado de la forma en que uno necesita ser. Se le niega la educación, porque no podés estudiar de las maneras, aunque estén las leyes hechas para que esto suceda. Digo, siempre me parece que lo que nos toca trabajar desde nuestro lugar de esto de las representaciones, es trabajar con la sociedad, con lo social, es mostrar que somos todos iguales. Y para trabajar, o sea, Malva lo único que pensaba era para las niñeces. O sea, todo lo pensaba para las infancias, y es todo lo que piensan las activistas. Me parece que todo lo que piensan las activistas es para que las infancias no les toque lo que a ellas les tocó, esa violencia que estamos entendiendo como tal. Me parece que hablar de lo femenino y lo masculino fuera de roles, fuera de los roles, fuera del hombre, fuera de mujer como roles, rompe con esta cosa heteropatriarcal en la cual nos ponen en esas cajitas. Entonces me parece que es importante trabajar sobre el audiovisual en estos temas, desde el lugar que nos toque. Sí, completamente, ¿no? Y en el documental ese momento cuando se quiebra Malva es potentísimo, porque, bueno, exactamente por lo que tú comentabas. Luisa, por el lado de Umbral, el trabajo de ustedes, la violencia viene desde otro punto. Yo miro el documental de ustedes y me llega profundamente porque yo pasé mi transición de manera diferente, ya un poco, yo ya soy un viejo de 30, y la pasé más grande, pero también es un proceso que uno va viendo, que se va identificando, como decías tú también en un momento, cuando uno ve a la mamá teniendo que uno de cierta forma también se trata de poner en el lugar, y eso es bien interesante, en el lado de la mamá que no quiere firmar los papeles antes de la mayoría de edad porque el hijo se puede arrepentir, pero la violencia que hay en el documental de ustedes no se presenta en el documental, sino más bien en un miedo, que es algo muy recurrente en los padres, de aceptar a un hijo, hija, hije, y finalmente lanzarlo al mundo como una persona trans y tener ese miedo de lo que le pueda pasar. ¿Nos puedes contar un poco de la perspectiva de esa violencia en el documental de ustedes? Sí, claro, o sea, como decís, la violencia está afuera, ¿no? No está dentro. O sea, en el documental no hay violencia. Aunque sí sepamos todo el tiempo que la violencia está afuera. Y eso fue una lección nuestra y una opción muy consciente. O sea, no queríamos traer para dentro del documental discurso de odio. Están las manifestaciones anti-bolsonaristas, pero no está Bolsonaro. Entonces lo que quisimos y que nos pareció en este momento un acto político importante es oponernos a la violencia con un discurso de amor y con la posibilidad de diálogo, ¿no? Incluso, claro, las primeras veces que mostramos el documental, mucha gente nos cuestionó si no era muy, digamos, ingenuo, ya que sabemos que la mayoría de las personas que transicionan en Brasil y, bueno, en América Latina, en el mundo, digamos, ¿no? Pero que los números son terribles, o sea, que no suele pasar que la familia sea tan, afectiva en relación a eso.
pero nos pareció que era importante mostrar una historia donde sí el final es feliz, digamos, ¿no? Con todo lo que pueda pasar en el medio y con toda la falta de comprensión que a veces tiene la mamá, que sí lo que impera y que lo que es más importante es el deseo de comprender, incluso cuando no hay comprensión per se. Y eso fue una opción nuestra porque nos pareció importante en este momento. Claro, no sé, mostrar un discurso de comprensión y de afecto, ¿no? Del afecto no solo en el sentido del amor, pero también dejarse afectar, ¿no? En el afecto en el sentido de buscar comprensión y transformación a través del otro, y nos pareció importante eso. No queríamos reproducir palabras bolsonaristas, no queríamos... entonces, claro, incluso la parte que no, porque la película tiene dos camadas, ¿no? La parte más íntima, que son los diálogos entre Corazí y Noa, pero también las manifestaciones en Brasil en los últimos 20 años, digamos. Pero son manifestaciones contra la derecha, ¿no? No se ve la derecha, no queríamos darle voz a la derecha, entonces por ahí, vamos. Pero el miedo sí está. Y, y claro, también de ahí parte el deseo de Corazí de hacer esa película, que es una película muy íntima, pero porque sí hay miedo, porque sí sabemos que el contexto no es tan abierto a las identidades no normativas. Está el acto de hacer pública esa historia, ¿no? Un poco también para generar diálogo y para permitir que la gente, bueno, se pueda identificar con esa, no sé, con esa historia. No sé si te contesté bien la pregunta. Yo ya estaba en mute. Catalina, por tu lado, tu cortometraje tiene la violencia explícita. ¿Nos podrías hablar un poco de ello? Sí, yo creo que efectivamente tiene la violencia física y también como simbólica, ¿no? Por una parte, yo creo que claro, que tenemos a un personaje, el personaje de Alicia, que tiene como un conflicto interno de no aceptar su cuerpo, y por otra parte, o de sentirse muy incómoda con su cuerpo, y por otra parte tenemos a este personaje de Lucía, que ya hizo su transición y ya se siente cómoda con su cuerpo. O sea, Lucía es luz, precisamente, pero hay una sociedad, en el fondo hay algo externo, que es quien ejerce la violencia contra su cuerpo, ¿no? Como desde un mundo externo, desde una sociedad que no lo acepta, y que no le permite habitar ese cuerpo con libertad también. Y por otra parte también, como de esta violencia física, decía que también está esta violencia simbólica como para ambas también, porque en el fondo yo siento que ambas también son violentadas por esto que hablábamos antes, ¿no? Como por esta hegemonía de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, de cómo tienen que ser los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces siento que sí, lo que hablábamos recién también, como los discursos de odio en todas partes siguen existiendo, no hay país del mundo en el que esté libre de estos discursos de odio, lamentablemente cada vez además adquiriendo más poder, teniendo lugares de poder, ¿no? Y por lo tanto, como tienen un lugar de poder validado y por tanto reproducido una y otra vez en la sociedad. Y eso es lo más preocupante también. Entonces, creo que sí. Eso. Y Cecilia, bueno, en el documental Canela hay el tema de la violencia no se ve tan directamente, sino como, no sé si será cierta discriminación o un poco más de egoísmo por parte de los hijos cuando ella decide hacer la operación y ella trata de buscar como formas de no perjudicar el trabajo para no perjudicar a su familia y dejándose un poco atrás. Y de hecho hay una frase también muy bonita que ocurre, que le dice la terapeuta con la que está, que tiene que ver con eso, como cuánto tiempo te vas a dejar esperar tú. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle eso que ocurre en Canela? Sí, creo que en Canela fue tomando fuerza esto de ella reflexionando sobre su lugar de dadora y de protectora toda su vida, de posibilitadora toda su vida, y a propósito de que en este paréntesis en el que yo la registro aparece la posibilidad o no de hacerse una cirugía,
Creo que ahí empiezan a aparecer muchos temores y muchas cuestiones medio universales que también tienen que ver con un momento de la vida, ¿no? Bastante particular. Me quedé pensando un poco en lo que dijo Luisa, no vi Umbral, tengo bastante ganas de verla, pensando en algunas historias más posibilitadoras, ¿no? Que no significa que eso claramente no tengamos que mostrar otras, que son la mayoría y que son muy tremendas, pero también, bueno, hay algo de Canela que transita mucho de su vida en el marco de la masculinidad, por ende muchos de sus logros son en el marco de la masculinidad, pero cuando ella se asume como mujer, mirá qué extraño, cómo ella empieza, nada extraño en realidad es lo que sucede, empieza a asumir mucho su rol de cuidadora de su madre, de cuidadora de sus hijas. Entonces, en el momento en donde ella se pregunta, bueno, en este momento de mi vida, en que yo ya, digamos, estoy por jubilarme y que me quiero hacer esta operación, o por lo menos está la posibilidad en que yo sienta que después la película deviene en otra cosa, pero digamos, en ese momento cuando ella se lo pregunta, lo que quiere saber es quién la va a cuidar, quién la va a querer, quién la va a aceptar, quién va a estar con ella en los momentos complejos, ¿no? Que tiene que ver ya te digo, con un momento de la vida en el que, bueno, justo yo, esta historia se trata de una mujer que se asume como mujer tardío, digamos, en los comienzos de los 50, no tan tardío para los momentos que corren, por suerte, pero sí habiendo transitado ya todo una vida en el marco de la masculinidad y bueno, y creo que sus dos hijos en realidad, porque su hija no aparece en la película, dispuestos a acompañarla, y ese que fue... Pero bueno, sus hijos también participaron por eso, cuando yo la registro a ella, ella ya se había asumido como mujer hace unos años, el cimbronazo ya había sido, y este es como otro momento en donde ella se hace otro tipo de preguntas, y tiene mucho que ver con esto de que se trata el festival este año, que tiene que ver con los integrantes del colectivo ya grandes, o adultos mayores, y me Te quedaste pegado. es súper interesante para reflexionar, es como son historias que no son tan contadas también. Ahora, no, y pensaba también otra cosa en la diversidad, en las historias singulares, me parece que es muy importante, digamos. Lo diverso es diverso, ¿no? No hay que homogenizar tampoco la diversidad, porque si no entramos en discursos que me parecen muy peligrosos también. Entonces defiendo las historias singulares, siempre, y contándolas desde la singularidad de cada una de las experiencias. Eso me parece que es algo que aprendí con esta película y que encaro con mi segunda película y que defiendo siempre. No es problemático el ser mujer, lo problemático es ser una cosa que no soy y que las personas me vean como una cosa que no soy, dicen en Umbral, Luisa. Es interesante la perspectiva esa porque también se da, que de hecho lo comentan en el mismo documental desde la mirada feminista, que a veces se confunde de que un hombre trans pueda ser machista por el hecho de renegar de un cuerpo femenino, y es una discusión bastante interesante y me gustaría abrir el debate un poco ahí. Bueno, además también quería agradecer el contar esta historia porque ya que mencionaste a los afro-trans, yo siento que la masculinidad trans ha sido poco representada en el cine. Siento que hay mucho más material de trans femeninas que de trans masculinos, y poder vernos reflejados en la pantalla también es bastante interesante. Pero quedémonos en la frase que te dije, porque también hay harto de eso en el entorno de Noah, que tiene que ver con un poco de la confusión que se genera también del ser trans, que él también está como todo el rato tratando de explicarle a su mamá lo que siente, pero como que no es algo que se pueda explicar tampoco, y de hecho se lo dice, también es como que tendría que estar en su cuerpo para entenderlo, porque no hay como una descripción que vaya más allá de cómo explicar por qué uno es transgénero o por qué uno no, o por qué uno es cis. Es como, no sé, a mí me pasa lo mismo. ¿Podríamos conversar un poco de eso, Luisa? Sí, claro. O sea, el hecho de que Noah, a ver,
él está aprendiendo mientras nos explica las cosas, ¿no? Entonces, me parece que Noah también lo que tiene es que tiene muy claro que la identidad no es algo fijo, digamos. Durante la película va cambiando, ¿no? Y perdón, mi perrita está ladrando acá, no sé si me escuchan bien. Bueno, él durante la película va cambiando su identidad, ¿no? La manera de percibirse, qué sé yo. Y me parece que lo que al final nos deja claro es que la identidad no es algo fijo, no tiene que ser algo fijo, por ahí puede ser algo estanque, fijo, estable, pero no necesariamente lo es. Esa es una cosa, ¿no? La otra cosa es, claro, como que la mamá viene de una escuela del feminismo, que me parece que ya nosotros acá estamos de acuerdo que está ultrapasada, ponele, pero viene de ahí. Entonces, claro, la mamá viene con su orgullo, ¿no? Feminista, y no entiende por qué tú no quieres más ser mujer si yo en mi juventud peleé por los derechos. O sea, hay una confusión ahí que me parece que Noah le dice muy bien a la mamá, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, qué sé yo, como no soy antifeminista, no es eso. La cosa es que yo me siento distinto, ¿no? A lo que decís. Pero me parece que sobre todo lo que es interesante es la capacidad que Noah tiene de comprenderse y verbalizar la comprensión. Y eso me parece muy bonito en la película, no sé. No sé qué más. No, sí, de hecho pasó también en el otro trabajo, principalmente de Karina y Cecilia, que también hay como una búsqueda del explicarle a la gente lo que significa ser trans. Por ejemplo, en el caso de Malva también es como que de cierta forma en algunas partes parece como no admitirlo, no sé si admitirlo sea la palabra, pero como no comprenderlo, pero al final termina diciendo que dentro de su cuerpo masculino hay una mujer, y finalmente está como diciéndole al mundo que es trans sin decirlo. Y lo mismo pasa con Canela, que está como todo el rato a su edad tratando de juntarse con gente y acercarse a gente para tratar de entender un poco lo que le está pasando. Eh, bueno, en el caso de Caterina no se toca el tema tan directamente, sino que ya se ve como gente finalmente aceptando sus cuerpos. Pero ¿cómo vieron ustedes como realizadoras al encontrarse con cada uno de estas personas y entender un poco desde sus propias miradas lo que era ser trans? Caterina. Perdón, no sé si dijiste Karina. No, Caterina, tú. Estaba en silencio. Vale. Ahí sí. Vale. Respecto a cómo viví mi relación con Violeta, con Violet, precisamente, bueno, como te comentaba, creo que el personaje de Lucía tiene mucho lo que es Violet, ¿sabes? Como Violet es luz, es además como, bueno, una persona como bastante activista en Barcelona, una mujer que me traspasa mucho como una sensación de mucha resiliencia. Siento que en el proceso mismo, no sé, para mí es como, no sé, yo muchas veces afronto también como la realización y la dirección, no pensando, no poniéndome en una situación como de que lo sé todo, ¿sabes? Como que a veces también está esta imagen de que tú estás dirigiendo y tienes que manejar, sobre todo en la dirección de ficción, ¿sabes? Como que yo igual vengo de un mundo más documental, en donde es otra la manera en que tú te afrontas, ¿sabes? Como que te afrontas como una exploradora en donde no sabes nada, y lo estás descubriendo todo a través de las personas con las que te relacionas. Entonces, como que mi aproximación a la ficción es un poco desde ahí, como siento que en el proceso de hacer una película estoy constantemente aprendiendo, como a descubrir a los personajes con las mismas actrices, ¿sabes? Como con el mismo equipo, y eso, y a descubrir también como del proceso de realizar juntes también. Siento que el cine es todo eso, es lo que estás representando en pantalla, pero también lo que está pasando en todo el proceso.
y eso es muy bonito. Y es muy bonito también como, no sé, lo que pasó, quizás me estoy yendo en las ramas, perdón, pero es que fue muy bonito porque, porque claro, Ana es actriz profesional y Violet no, o sea, Violet simplemente le gusta actuar y había hecho por ahí algunos cursos de teatro, pero finalmente no se pudo dedicar tan bien porque, claro, ella también me comentaba que para una mujer trans también es sumamente difícil como tener una carrera como actriz, sobre todo como actriz de ficción, ¿sabes? Y luego empieza a pasar esto también de que, claro, los únicos roles además que tienen las mujeres trans en la ficción son haciendo de mujeres trans, como hablando de ese proceso, entonces como que también falta diversidad en ese sentido, como de esos relatos. Entonces, claro, fue muy bonito como el proceso en donde Ana también, entre Ana y Violet se entregaron muchas cosas mutuamente, como siento que hubo un proceso ahí de intercambio muy bonito también. Pero creo que me fui para el otro lado, pero no importa, igual lo quería contar. No, está bien, está bien. Karina, en tu caso. Perdón, es que no hablé específicamente de la película de Con Nombre de Flor, pero porque me salen como otras cosas, digo. El tema de lo trans a lo masculino es un tema bastante poco trabajado audiovisualmente, pero trabajado en mi propia representación. Y un poco como documentalista uno observa mucho el tema de las interacciones en sí. Entonces, estar en un grupo donde hay varones trans y mujeres trans, se ve también un poco esta cuestión de violencia ejercida en ciertas formas de hablar o en dejar hablar o no dejar hablar. A mí me impresiona mucho y es un tema que la verdad es que me apasiona, digo, este tema de la deconstrucción, porque me parece que si pensamos una Latinoamérica deconstruida, lo tenemos que hacer desde un montón de partes. Y si sobre todo la violencia se ejerce en el cuerpo interrumpirla. Entonces, en cierto sentido, me parece como muy importante el tema de las representaciones. En esta época de un poco de la apertura a ciertas temáticas y a ciertos mundos, esta cosa de explicarse y explicar las diversidades nos toca a nuestra generación. Lo lamento. Digo, Malva ni siquiera tuvo la posibilidad de explicarle a nadie. Me impresiona que me digan que menos mal que vos pudiste acceder a una persona que pudo contar desde otra época. Digo, cuando yo me encontré con Malva, no había nada desde los 40 a los 70 que dijera, aquí estuvimos. O sea, esto de plantar bandera. Porque las fotos, que eran las representaciones, fueron quemadas, o sea, eran castigadas. O sea, ni me imagino las masculinidades trans pasaban como esta cosa de la machona, de la cosa más, como mucho más, y es muy impresionante cuando uno empieza a ver, por ejemplo, en Argentina, cuando descubriendo este mundo de la prensa, de cómo hostigaba la prensa a las transfeminidades, a las transmasculinidades, te encontrabas con cada cosa, digo, esta cosa del nombre que se le daba, o sea, cómo estaban catalogadas para buscar en una hemeroteca, es tremendo. O sea, vayan a buscar alguna noticia sobre alguna persona travesti en la época. Digo, les invito para que vean con qué palabras estaban catalogadas. Y la violencia verbal era una cosa, digo, la violencia masiva era una cosa un poco más grande, digo, esta cosa de la prensa, de cómo trabajaba la prensa sobre... y sobre todo lo que vos decías, Benjamín, me parece que es una cosa muy poco explorada y me parece que les va a tocar a ustedes contarse. Y me parece que es muy importante, digo, así como Luisa, me muero por ver esa película.
pero les va a tocar a ustedes, digo, eso es una de las ventajas en el mundo trans, que están, o sea, quienes están ahora ejerciendo cierta activismo, tienen mucho más medios. Para una travesti en la época de Malva solamente tenían fotos y escondidas. Digo, ustedes tienen el celular en la mano. Me parece que es muy importante esta cuestión de la reproducción de la propia identidad. Y digo, de mostrar cuántas. Me parece que en el momento en que rompamos esta cuestión de decir, bueno, yo me explico a mí, o sea, mi diversidad. Digo, todos somos diversos. Y me parece que cuando rompamos esta cuestión de agregar una H más al LGBTTI, que pongamos a los heterosexuales en una diversidad más, me parece que vamos a estar completos. Digo, dejarnos de ver lo poquito, lo micro, ver lo macro. Eso es importante, me parece que, y eso hay que llevarlo pensando en las infancias. Así que te dejo flor de laburo, Benja. Bueno, tendremos que hacerlo entonces. Me van a tener que apadrinar, sí. Oigan, bueno, nos va quedando poco tiempo. Ahí justo que hablaste de la infancia, me hubiera encantado que alcanzáramos a tocar ese tema también, porque en los documentales de Cecilia y Karina se ve un poco, o sea, de la vejez. Por otro lado, en el de Luisa también vemos niños, los hermanos de Noah también. En el de Caterina está como que no hay un tema tan implícito como de lo social, sino que, como hemos dicho todo el rato, va como más en una aceptación del cuerpo. Pero es interesante también el tema de cómo se va uniendo la infancia con estos adultos mayores, porque en el documental en el que trabajaste tú, Luisa, en Umbral, el hermano es como, ¿cuál es la diferencia entre la hermana que desaparece y el hermano que aparece? Y es como, mi hermano es más simpático, era como que no hay, está como esa inocencia que también va en cómo vamos criando a los niños de ahora también, que van con esta mentalidad más amplia, que no ven nada negativo. Yo creo que también de ahí viene la importancia de la educación de estos temas, porque finalmente son los padres los que vienen con el prejuicio y de ahí nace el acoso, el bullying y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente no nos queda el tiempo para poder profundizar en eso y poder escuchar sus opiniones, así que quiero dejarle a cada una de ustedes invitadas. Ahora las voy nombrando uno a uno para que para que cuenten un poco en detalle de su documental, el cortometraje, para que puedan verlo en la plataforma www.amorfestival.com y de ahí ir a Cinépolis Click para ver sus trabajos. Cecilia, partimos contigo. Bueno, espero que se me escuche. Bueno, Canela es una película sobre una mujer arquitecta que cuando yo la comienzo a registrar, en los años que la registré, se hace la pregunta si para ser esa mujer que siempre soñó se necesita hacerse una operación de reasignación de sexo o no. Y en ese sentido empieza como a recoger algunas opiniones de otras mujeres trans, hijos, de su psicóloga, de distintas personas satélite a su vida. Recorrió la ciudad con su camioneta Apache, que es como una acompañante de peripecias. Ella es muy amante de los autos antiguos. Y en este Rosario, que es mi ciudad, que es una ciudad pequeña de Argentina, ella se reencuentra con un viejo amor que la hace preguntarse y responderse, pero sobre todo preguntarse nuevas preguntas que me parece que hacen que el final sea un final también de tránsito, como estamos todos. Y bueno, los invito, es una película que queremos y que la hicimos durante mucho tiempo, con mucho amor, y creo que la impronta del tiempo, porque en esos años pasó de todo. Ella se sacó el nuevo DNI gracias a nuestra presidenta en ese momento, Cristina Kirchner. También transitó por un montón de cuestiones que tienen que ver con su trabajo, se jubiló, se murió su madre. Esa impronta del tiempo en la película creo que lo hace
valiosa y le da esa cuestión que buscamos mucho los documentalistas de verdad. Karina. Por nombre de Flor es la historia de Malva, una travesti de 95 años que va contando cronológicamente su vida, pero mientras cuenta cronológicamente su vida me va desarticulando todo tipo de construcción audiovisual que yo he tenido en mi propia vida. Entonces es un poco esta invitación al desaprendizaje que me está llevando a ser Malva y a la construcción de algo que no deberíamos ni siquiera aprender, o sea, solamente sentir. Me parece que es importante ver Con nombre de Flor por ver una historia que sucedió hace un montón de tiempo, pero que sigue sucediendo el día de hoy. Caterina. Siempre es difícil porque como es un corto, es como para no alargar tanto. Sin spoiler, porque al final está increíble. Sin spoiler, pucha, ya, sí. Bueno, Alicia es costurera y bueno, y no ha logrado, está como en un proceso de sentirse muy incómoda con su cuerpo luego de haber tenido un cáncer mamario y haber sido mastectomizada. Entonces está como en todo ese proceso de redescubrir un poco su cuerpo. Y tras un accidente doméstico conoce a su nueva vecina, que es Lucía, que es una mujer transexual, quien en el fondo comienzan una relación de amistad, y a través de esta amistad un poco Lucía la ayuda y se llevan mutuamente por un camino de sanación y liberación. Eso, para no decir más. Así que nada, les invito a que puedan ver el corto. Y según Benja, el final está bueno. Así que bien. Luisa. Bueno, Umbral es un documental en primera persona donde la directora acompaña la transición de género del hijo y mientras lo hace también entiende que se tiene que transicionar, digamos, ¿no? Ella misma, o sea, que tiene que aprender cosas para poder entenderlo a él. Junto a eso acompañamos las transformaciones en el país en los últimos años y bueno, como también esta política exterior interfiere, ¿no? En las relaciones íntimas. Yo creo que será eso. No sé, Benjamín, si tú tienes algo que decir o si quieres complementar mi sinopsis, bienvenido. No, está increíble. Yo creo que el trabajo que realizaron todos ustedes tan maravilloso. Yo lo que les recomiendo a la gente es que los vean de corrido, los 4, porque como decía al principio, hay algo interesante, o por lo menos en 2 días, hay algo interesante de ver todo el trabajo que ustedes realizaron, porque cada una de las partes, bueno, el Umbral toca el tema de la transexualidad masculina y el cómo una familia lo enfrenta y transiciona junto con él. El de las chicas de Karina y Cecilia toca un poco el tema de la vejez, o de ya ser muy adulto y cómo se ve el tema de la transexualidad desde ahí, y el de Caterina toca el tema de los cuerpos. Entonces juntar los 4 hace que uno genere una mirada como más en 360 de todo lo que pasa en el mundo trans, y es muy bonito, de verdad a mí me gustó ver los cortometrajes y los documentales de ustedes de corrido, porque creo que genera eso, una perspectiva mucho más grande que ayuda y nutre, sobre todo a las personas que están fuera de nuestros cuerpos. No le voy a decir a Canela que no dijiste vejez porque se va a ofender. Mediana edad, dice ella. Mediana edad, mediana edad. Mediana edad, mediana edad. Otro momento diferente. Sí, no quiero funa. Así que eso, y bueno, a todos los que estuvieron escuchando esto, les recuerdo que hay una encuesta en el Instagram de Amor Festival para que vayan y la llenen para que la responda el público. Así que eso, muchas gracias a todas por entregarnos su visión y su mirada del cine, y también les agradezco por haber creado este material que realmente aporta a la comunidad y por un mundo mejor. Yo tengo el pensamiento de que el arte en general, si logra mover algo en una persona, es una parte para cambiar el mundo y construir un mundo mejor. Así que muchas gracias por su trabajo y por haber conversado con nosotros. Y todos invitados a amorfestival.com para disfrutar de estas piezas audiovisuales. Eso, muchas gracias.
Gracias, Benjamín. Besos a todos. Chao, Gracias, cuídense. Pumba. Chao.